querida familia. Estuvimos algún tiempo por fuera, un poco más de 5 semanas, y pudo haber sido mucho más, porque el gobierno allá en los Estados Unidos se cerró todo el mes de octubre y no sabíamos cuándo iba a reabrir. Y yo creo que todos se enteraron de que los vuelos se estaban cancelando a diestra y siniestra. De hecho, nosotros íbamos a regresar un poquito antes, pero nos dijeron que de Nueva York a Miami podía salir el vuelo bien, pero en Miami posiblemente cancelaban el vuelo para Nueva York, así que entonces nos dieron la posibilidad de atrasarlo por 2 días. Pero si el gobierno no se hubiera abierto, yo creo que todavía estaríamos allá, y yo creo que no podrían tampoco haber tenido el privilegio de tener aquí a Andrés y a Natalia y a su familia, porque yo creo que también hubieran cancelado esos vuelos. Pero qué bueno estar de regreso. Pasamos unas semanas maravillosas con nuestra familia, nuestros 3 hijos, nuestro nieto, visitando amigos a toda parte que nos invitaban, nos daban tremendo banquete. Así que llegamos unas libritas de más, pero bueno, yo creo que estamos bien, estamos contentos de regresar aquí a Colombia, extrañábamos estar acá. En el tiempo allá, mi nieto, que yo creo que muchos lo conocieron, ya él mide como 1,82 más o menos, está grandísimo, quería practicar mucho el deporte. A mí me encanta el deporte, pero él sí me dejó con la lengua afuera. Casi cada 2 días salíamos a jugar o balompié o basquetbol. A mí me ha gustado ese deporte, pero ya tengo unos añitos más y se me hace un poco más difícil, pero le pude enseñar algunas cosas y nos divertimos muchísimo. Fuimos a la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., y fuimos a un museo que le dicen el Museo de la Biblia. Qué cosa más espectacular, muy lindo cómo inició la Biblia y diferentes etapas de cómo se hizo la Biblia y muchas presentaciones, muy hermoso. También pudimos ir a Lancaster, Pensilvania, donde hay un lugar que se llama Sight and Sound, un teatro que donde presentan obras teatrales que es como si nosotros estuviéramos allí viviéndolas, y presentaron la obra de Noé y fue maravilloso también. Pero aparte de eso disfrutamos de nuestros hermanos y toda la familia allí, todos los amigos que nos convocaron y nos invitaron a sus casas, así que venimos muy contentos, pero también se nos hizo, el tiempo se nos fue así volando, pero también extrañábamos estar acá y estamos muy contentos con mi esposa de regresar y estar con todos ustedes. Les amamos muchísimo. Gracias por las oraciones. Yo sé que muchos de ustedes han estado orando por nosotros. Nos fue súper bien en todo lo que hicimos allí. Y nosotros también nos acordábamos de ustedes. Seguíamos conectados, especialmente los viernes en la mañana, que de 5 a 6 de la mañana nos conectábamos con aquellos que estaban allí también. Así que bueno, gracias por el buen recibimiento que nos han dado y estamos aquí para seguir aportando en la obra del Señor aquí en Primavera. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, ahí en el libro de Jonás. El libro de Jonás en el capítulo 1. Solamente voy a leer 3 versículos. Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Y escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero comenzar más bien declarando algunas cosas que yo creo que son muy ciertas en cada uno de nosotros. Que por lo general nosotros emprendemos o hacemos lo que nos agrada hacer. Algunos ejemplos. ¿A quién aquí les gusta comer? Amén, les agrada y por eso comemos. Al que no le agrada, hay gente que no le agrada comer y escasamente come un poquito al día.
Algunos les gusta de pronto jugar al deporte y muchos de ustedes que están más jóvenes lo practican y qué bueno. Y es algo sano, saludable, no hay ningún... Pero lo hacemos porque nos agrada hacerlo. Nos gusta, a los que nos gusta viajar, a mí me encanta viajar y conocer otros lugares, no solo aquí en mi bella Colombia, sino también en otros países del mundo. Y lo hago porque me agrada, nadie me tiene que poner una pistola en la cabeza que tengo que ir al Brasil o a la Argentina o al Amazonas o allá a la Guajira, no, me encanta ir y conocer otros lugares. También a algunos les gusta leer. Y lo hacen porque le agrada hacerlo y pueden consumir libros tras libros, se leen por lo menos un libro a la semana. A mi hijo le encanta leer y ese constantemente hace como club de lectura donde leen un libro varios amigos y se sientan para hablar acerca de ese libro. Y lo hacen no porque alguien los obliga, sino porque les encanta hacerlo. Otros tienen un don maravilloso de ayudar, de servicio y están mucho... En estos días se van a lavar las sillas y qué bueno, hay algunos que nos gusta la limpieza, nos gusta limpiar y qué bueno, y ese día vamos a estar acá. Espero que la gran mayoría de acá le encante limpiar sillas y ese día nos vamos a convocar y en un ratito vamos a terminar. Pero es bueno y hay ese don de servicio. Y a la gente le agrada hacerlo y lo hace no porque lo obliga, no porque el pastor está llamándole continuamente, sino porque le agrada hacerlo. Y también a muchos les encantan las buenas relaciones y quieren conservar esas relaciones y entonces luchan y se esfuerzan por mantener buenas relaciones con todas las personas y especialmente la relación más importante aquí en la tierra, que es el matrimonio. Yo estoy casado con Elizabeth ya 38 años, no porque me obligaron y me dijeron, Jorge, tienes que casarte con Elizabeth, no, porque me agradaba ella, me encantaba estar con ella y me sigue encantando estar con ella. Y por eso entonces continuamos juntos. Bueno, les digo todo esto porque muchas veces, sí, la gran mayoría hacemos cosas porque nos agrada hacerlo. Y más bien estamos pensando en nosotros, qué es lo que a mí me agrada. Pero cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuántas veces nos preguntamos qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? No tanto a mí, sino qué es lo que está en el corazón de Dios, qué le agrada a Él, para yo entonces comenzar a vivir mi vida conforme a lo que le agrada a Dios. Y ese es el tema que Dios ha colocado en mi corazón en esta mañana. Haciendo lo que a Dios le agrada. Y que cada uno proponga en su corazón, no tanto de pensar en nosotros. Y todo lo que mencioné, a mí me gusta, casi la gran mayoría de ellas me gusta hacer. Pero yo creo que es fundamental que cada uno de nosotros piense, está bien, he vivido mi vida haciendo cosas que me agradan. Pero ¿cuántas de estas cosas también le agradan a Dios? Y si tal vez hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, tenemos que renunciar, tenemos que cortar esos hábitos y esas acciones que hemos tomado y comenzar a concentrar nuestra mente y nuestro corazón en lo que verdaderamente a Dios le agrada. Y yo quiero que tengas eso en mente a medida que comparto algunas cosas que he visto en este pasaje. En este pasaje entonces vemos varias cosas muy importantes en estos 3 versículos. Vemos aquí, mira lo que dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La palabra de Dios vino a Jonás en aquel entonces. ¿Y será que solamente Dios le habló a Jonás? ¿O solamente a un puñado de personas le ha hablado? No, Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano. Y yo sé que ha cambiado un poco la forma en que Él se ha comunicado con nosotros. En el Antiguo Testamento Dios se comunicaba con el pueblo a través de ¿quién? De los profetas. Moisés fue un gran profeta. Vemos a Isaías, a Jeremías, a Daniel. Y Dios se comunicaba con el pueblo de Dios a través de los profetas. No les hablaba tanto individualmente, a pesar de que la Biblia nos dice que la misma naturaleza habla de la existencia y de la grandeza de Dios.
En el Nuevo Testamento Dios se comunicaba mayormente a través de ¿quién? A través de los apóstoles. Ellos escribieron la gran mayoría del Nuevo Testamento. Entonces Dios se comunicaba en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles y eventualmente a través del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde ya la palabra de Dios ya era recibida por todo aquel que quería recibirla. Ahora, en el tiempo moderno, en el tiempo en que vivimos, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Se comunica a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos un privilegio grandísimo, más que los apóstoles, más que los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos esta preciosa palabra a nuestra disposición todo el tiempo. Y no solamente en las páginas de un libro, y a mí me encanta llevar y tratar de llevar este libro, porque hay menos distracciones. Yo sé que muchas veces ahora podemos tener muchas Biblias y muchas versiones de la Biblia en los celulares o en un iPad, en un computador, y gloria a Dios, porque se transmite el mensaje del Evangelio a todo lugar. Pero nada reemplaza tener el libro en sí, porque sabes una cosa, y yo lo he dicho en ocasiones, que en la gran mayoría de las iglesias hoy en día, la gente ya no lleva este precioso libro así en páginas por escrito. Ya la lleva en sus celulares. No hay nada malo con eso. El único problema que yo tengo es que yo creo que una gran mayoría se distrae demasiado con los celulares. Que no solamente están viendo la palabra del Señor, si la usas exclusivamente para leer la Biblia, maravilloso, no tengo ningún problema. Pero yo me atrevo a decir que muchos, aún de los que estamos acá, porque a mí me ha sucedido en ocasiones, me distraigo porque me entra un texto. O quiero averiguar, hay alguna noticia. O de pronto una llamada. Alguien que de pronto, si yo no estoy allí, el mundo se congela completamente. Y pensamos que nosotros estamos en control, que no es Dios el que está en control y tenemos que salir corriendo afuera a atender una llamada. Entonces, por eso es que yo recomiendo personalmente que traigamos la Biblia impresa, no tanto en los celulares, y si es los celulares, que única y exclusivamente lo utilices para leer la palabra de Dios y evitar toda distracción, porque es un irrespeto que vengamos a la iglesia y estemos escuchando la palabra y mientras que están predicando o estamos alabando al Señor, estemos pendientes de qué está sucediendo en Colombia. ¿Será que Gustavo Petro se convirtió al Señor o no? ¿O será que de pronto una bomba explotó en Afganistán? ¿O de pronto un texto de un hijo o de una hija? ¡Qué bueno! Obviamente necesitamos estar enterados de lo que sucede, pero cuando llegas a la iglesia, tu única preocupación debe de ser estar en contacto y en intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo sé que a veces no lo tomen como cantaleta o como regaño, simplemente lo que estoy viendo lo expreso y espero que cada uno cuando lleguemos a la iglesia lleguemos con una reverencia suprema. Es de pronto el único momento en toda la semana donde estamos como congregación para alabar al Señor y que toda nuestra concentración sea en eso, escuchar, alabar al Señor y escuchar la palabra de Dios. Así que Dios sigue hablando. Y entonces mira, en el versículo 2 dice que acá Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y más adelante nos enteramos que el mensaje que Dios le había dado a Jonás es que en 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. El único mensaje que Dios le había dado a Jonás. Yo pienso que cuando Jonás recibió este mensaje de parte de Dios, inicialmente se alegró. Inicialmente estaba muy contento porque Nínive había sido una ciudad despiadada, cruel. Había hecho cosas que ni siquiera nuestra mente se alcanza a imaginar de la maldad y la perversidad con que trataban a sus enemigos, incluyendo al pueblo de Israel. Entonces Jonás, yo creo que cuando recibió el mensaje se puso muy contento
qué bueno, Señor, ya era tiempo que castigaras a esa ciudad tan malvada. Pero luego comenzó, y esto al principio le agradaba a Jonás. Señor, ese mensaje me agrada, vas a destruir a nuestros enemigos. Pero luego, como profeta de Dios, se puso a pensar, un momento, conozco el carácter de Dios. Me he dado cuenta que Dios ha perdonado a muchos que se han arrepentido. ¿Qué tal si cuando yo pregone este mensaje, y más tarde usted lo puede ver ahí en el capítulo 4, versículo 1 y 2, donde Jonás comenzó más bien a revelar lo que había en su corazón. Y entonces comenzó a pensar, bueno, ¿y qué tal si el pueblo de Nínive se arrepiente de todo corazón y Dios, que es un Dios tan misericordioso, les perdona? Eso sí no me agrada. Y sabes, muchas veces Dios nos va a hablar a nosotros cosas que no nos agradan. Viene de parte de Dios. Dios dice que nos levantemos temprano en la mañana para buscar su rostro. Y eso suena bonito, pero no me agrada mucho. Me agrada más dormir siquiera otras 2 o 3 horas más. Dios me dice muchas veces, anda a ese vecino que te ha hecho la vida imposible y quiero que le hables de mi amor. Y decimos, yo sé que es tu voluntad, Señor, pero no me agrada porque tampoco me agrada ese vecino. Yo prefiero que ese vecino no conozca de ti, Señor, y se pierda para siempre. No lo expresamos con nuestra boca, pero sí lo pensamos. Entonces muchas veces Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros de cosas que debemos de hacer, que vienen del mismo trono de Dios, pero no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque no nos agrada. Estamos pensando más bien en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestra conveniencia, no en lo que está en el corazón de Dios. Y le digo esto porque Jonás, esa fue la manera que reaccionó. Inicialmente, ese mensaje está muy bueno, Señor, pero pensándolo bien, Señor, yo creo que no me agrada tanto porque creo que viene un resultado que tampoco me va a agradar, que este pueblo se arrepienta y tú les perdones. Porque lo vemos en el próximo versículo. Mira lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Déjame explicarte un poquito este versículo, porque a veces lo leemos así a la carrera y yo le recomiendo que cuando leas la palabra no la leas a la carrera, ahí como solamente para de pronto cumplir con tu deber religioso. No, la Biblia se lee porque quiero que Dios me hable. Estoy enamorado de Él y quiero escuchar su voz. Y yo muchas veces lo relaciono con las personas aquí en la tierra, un amigo, una amiga, algún familiar, un esposo que no has visto por mucho tiempo. Tú quieres escucharlo, tú quieres estar cerca de esa persona y saber lo que está sucediendo con su vida. Y entonces dice, y se levantó para huir de la presencia de Dios. Un momento, ¿cómo que huir de la presencia de Dios? Dios le acaba de decir algo y en vez de ir hacia el destino que Dios le había dicho o hacia la dirección que Dios le había dicho, se fue al lado contrario, totalmente contrario a lo que Dios le había dicho. Dice, entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él le dijo, ve a Nínive en esta dirección. No, yo me voy para Tarsis, que es totalmente la dirección contraria. Y dice, y descendió a Jope. Siempre que tú o yo le desobedezcamos a Dios, vamos descendiendo, vamos en declive, vamos hacia un camino totalmente de destrucción. Cuando tú y yo ignoramos lo que Dios nos dice, verdaderamente estamos en grave peligro. Descendemos, no ascendemos, sino que descendemos. Y dice, y halló una nave que partía para Tarsis. ¡Qué casualidad! Quería apartarse de la presencia de Dios y tenía un buen amigo que le iba a ayudar. Jonás, ¿quieres irte lejos de Dios? Aquí estoy yo, cuenta conmigo.
¿Quién cree usted que le ayudó de pronto a Jonás a encontrar ese barco? El mismo enemigo de nuestras almas. El diablo siempre está a la disposición, con los brazos abiertos, cuando tú y yo queremos desobedecer a Dios. Cuando no hay el deseo de agradar a Dios, cuando no hay la pasión y el amor por las cosas de Dios, el enemigo te va a facilitar el desobedecer a Dios. Así que vas a estar lejos de la presencia de Dios y vas a tener un gran amigo que te va a ayudar a alejarte más de Él. Tengamos esto muy en cuenta cuando en ocasiones pensemos desobedecer a Dios, porque definitivamente se nos van a facilitar las cosas. El enemigo comenzará a obrar en nuestra mente y en nuestro corazón y comenzamos a meditar y a decir, yo creo que esto es mejor. Si Dios me dijo que haga esto, pero esto es mucho mejor. ¿Quién crees que te está insinuando ahí en tu mente estas cosas? El enemigo de nuestras almas, el mismo diablo. Entonces, y nuestro propio orgullo, nuestra propia carne, que también muchas veces quiere dominar y a veces quiere levantarse, aún en los cristianos. Aún en los cristianos, como que la carne, nuestros deseos terrenales como que quieren surgir. ¿O solamente me ocurre a mí? Yo creo que a todos nosotros en ocasiones queremos hacer cosas que en realidad no le agradan a Dios. Pablo luchaba también con su propia carne. Dice, en Romanos dice que decía, miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer sí lo hago. Porque todavía mientras que estemos viviendo hay una lucha interna dentro de nosotros de agradar a Dios o de pronto agradar al enemigo. Que como cristianos tenemos un buen compañero que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a buscar más y más de Dios y hacer su voluntad. Entonces dice que se fue y encontró una nave que iba para Tarsis y pagando su pasaje. Siempre hay un precio cuando tú y yo desobedecemos a Dios. Siempre habrá consecuencias cuando yo voluntariamente, cuando yo decido decir, Señor, tú me has dicho esto, pero yo no lo voy a hacer. Siempre vas a pagar un precio muy, pero muy alto. Dios te perdona. Dios me perdona a mí, claro que sí, porque es un Dios misericordioso. Pero van a haber consecuencias cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios. Entonces dice, y pagando su pasaje, dice acá, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Oiga, a mí me atemoriza, me impacta esa frase, lejos de la presencia de Dios. Estamos viviendo en tiempos de mucho peligro, tiempos de mucha tentación. Se han levantado falsos profetas y maestros y parece que la influencia del mundo cada día quiere venir y afectar la misma iglesia, los mismos hijos de Dios. Donde a veces las costumbres que están haciendo aquellos que no conocen de Dios, como que a veces como que nosotros cedemos y comenzamos a hacer lo que ellos están haciendo. Tenemos que ser como lo que dice en el libro de Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Que nuestro testimonio sea tal que la gente cuando nos vea, cuando vea hogares que están trabajando bien, funcionando, que hay armonía y amor dentro de un hogar, cuando vean hombres que hablan la verdad, que son honestos, y mujeres que se portan varonilmente o también como una mujer de Dios. Cuando nuestras actitudes y nuestras acciones verdaderamente reflejan el amor y la presencia de Cristo en nuestros corazones, cuando practicamos la santidad y la pureza, que la gente diga, eso no lo he visto, y por lo menos algo de esa persona me atrae. Que nuestra misma vida sea como un aroma, que la gente cuando pase por nosotros pueda respirar paz, pueda respirar el amor de Cristo en nuestras vidas. Y Dios está buscando a un pueblo que verdaderamente esté apasionado por Él y quiera hacer su perfecta voluntad. Pero esta frase debe de traer temblor y desesperación en nuestros corazones, lejos de la presencia de Dios. Yo no quiero estar nunca lejos de la presencia de Dios.
Y cuando yo decido hacer lo mío, cuando yo decido hacer lo que a mí me agrada, mi carne me está incitando a buscar cosas que sabemos que no le agradan a Dios, te estás separando, te estás yendo lejos de la presencia de Dios. Y es un grave peligro para cada uno de nosotros. Entonces, Dios le dio un encargo a Jonás, le dio un mandato: ve y predica, ve y diles a Nínive, ustedes van a ser destruidos en 40 días. Ese era el único mensaje. ¿Y saben qué? En cierta manera yo creo que ese mensaje todavía nos corresponde a nosotros. No que vamos a Nínive, no tenemos que viajar a otro continente, pero aquí mismo en Primavera, aquí mismo en Envigado, en Colombia, tenemos que ir a advertirle a la gente del juicio venidero. No solamente podemos predicarles del amor de Cristo, y claro, es algo central del Evangelio. Dios te ama, tiene un plan para tu vida, pero también de advertirles de que si ellos rechazan el único camino, la única puerta para entrar al cielo, que es Jesucristo, que no es una religión, no es una iglesia, sino una persona, si ellos rechazan a Jesús y se van en contra de su perfecta voluntad para sus vidas, hay un infierno eterno donde ellos pasarán toda su vida allí, por toda la eternidad. Tenemos que hablarle a la gente que habrá un juicio venidero y que si no se arrepienten, las consecuencias serán terribles. Ese mandato todavía está en pie. Ahora, ¿y cómo lo sé? Porque en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 está lo que llamamos la gran comisión. Y a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, nos corresponde de ir y predicar ese evangelio, decirle a la gente que Cristo les ama, que ellos son pecadores, pero que Dios en su misericordia envió a Jesucristo a la tierra para dar sus vidas por ellos en la cruz del Calvario, y si se arrepienten de sus pecados, no simplemente repite esta oración, Dios te ama, repite esta oración y ya te vas al cielo. No, tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio de vida. Si se arrepienten de todo corazón, Dios les perdona y les asegura de una vida eterna en el reino de los cielos. Así que el mensaje de Jonás sigue vigente, quizá en una manera un poco diferente, pero todavía el encargo de Dios para cada uno de nosotros es que vayamos y hablemos a la gente acerca del plan de salvación que Dios tiene para sus vidas, que incluye un arrepentimiento genuino. Yo no puedo decir que una persona, por hacer una oración de fe un día, que ya va a ir al cielo. No, tiene que haber frutos de arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un proceso donde ellos se van apartando de lo malo y se van acercando a la luz, abandonan las tinieblas y se acercan a la luz admirable. Tiene que haber, y en cada uno de nosotros, cada día tenemos que estar más y más lejos de las tinieblas, del pecado, y más cerca, mucho más cerca a Dios. Jonás huye de la presencia de Jehová. ¿Y por qué huyó de la presencia de Jehová? Yo lo puedo expresar en 3 palabras. No le agradó. No le agradó, ¿qué? Lo que Dios le había dicho. No le agradó el mensaje que Dios le había dicho para comunicarlo. Y nosotros muchas veces nos vamos lejos de la presencia de Dios porque no nos agrada lo que Él nos está diciendo. Y básicamente tomamos la decisión voluntariamente de no obedecerle. Nadie nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, tienes que obedecer a Dios. Dios no lo hace. Dios no lo hace por nosotros. El Espíritu Santo es un perfecto caballero y Él quiere que de nuestra propia voluntad le obedezcamos. Que no tengamos que estar forzados a obedecer a Dios, sino que nos agrada, nos amamos agradar a Dios. Y mira, muchas veces aún el agradar a Dios se nos hace difícil. A muchos de nosotros, cuando Él nos hace algo, se nos hace difícil, sobre todo cuando hemos sido rechazados, ofendidos, cuando hemos sido traicionados, el tratar de que vea a esa persona y reconcíliate con ella. ¿A cuánto les agrada hacer eso? Yo creo que a nadie. Yo también bajo la mano. Que alguien me haya ofendido, me haya herido, me haya hecho la vida a pedazos y ahora Dios me dice, ve y quiero que te reconcilies con esa persona. Ve
y habla con esa persona, exprésale cómo te sientes y dile que le perdonas. ¿Sí? Porque es muy fácil. Para nada. Es extremadamente difícil y muchos prefieren no hacerlo porque no les agrada, a pesar de que esto les aleja de Dios. A pesar de que tomar una decisión de no estar bien con mi hermano o mi hermana o perdonar a alguien que me ha hecho daño, es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo que a mí me agrada, no tanto en lo que a Dios le agrada. Pero mira, tenemos un increíble ejemplo en las Sagradas Escrituras. Ahí en el libro de el mismo Jesús, en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, que lo voy a leer, versículo 42. ¿Sería que Jesús también luchó a veces con agradar a su Padre en el cielo? Él luchó. Y te voy a decir, entonces, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 42, dice acá, a ver, 41 y 42, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tigre de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú puedes leer ese mismo pasaje ahí en el libro de Mateo, creo que es en el capítulo 26. Y en el libro de Mateo dice que le pidió 3 veces al Padre, Señor, tú me has dicho algo a mi Padre, que, que venga y muera por toda la humanidad. Jesús lo hacía voluntariamente, pero el pensar de que por un momento Él llevaría el pecado mío y de todos ustedes y de toda la humanidad sobre sus hombros, y que en un momento dado la cara del Padre le daría la espalda a Jesús mientras el juicio divino caía sobre Él y no sobre los otros. En ese momento, cuando Él estuvo en ese huerto de Getsemaní, le dice, Señor, si hay alguna otra manera, Señor, porque no me agrada tanto que en un momento dado me vayas a dar la espalda. Señor, si hay alguna otra manera, Señor, por favor, hazlo, Padre, hazlo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que pensar en muchas ocasiones. Que Dios te habla algo muy a tu corazón a través de la Biblia, a través de un mensaje, a través simplemente cuando estás orando y Dios te dice algo que a ti no te agrada tanto. Qué bueno tener la misma actitud de Jesús y decirle, Señor, esto me duele, esto verdaderamente no es de mi agrado, pero Señor, yo no quiero estar pensando tanto en mi conveniencia, en mi comodidad, en mi gozo, felicidad. Yo quiero estar pensando en lo que a ti te agrada. Señor, que no se haga mi voluntad, porque mi voluntad propia, Señor, me va a llevar a sitios donde tal vez no quiero estar, Señor, o donde no debo de estar. Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Que en mi vida, Señor, mi vida entera sea para agradarte a ti, mi Dios. Ese debe de ser un estilo de vida en cada uno de los creyentes. Van a haber cosas que no nos agradan o son muy incómodas para nosotros, pero la pregunta que debemos de hacer es, ¿le agrada esto a Dios? ¿Esto qué voy a hacer? Si ir donde un vecino, hablarle al drogadicto, irme a un lugar donde Pastor Carlos acaba de hablar de ir a un lugar por allá, digo arriba, por 5 horas, y de pronto sufrieron los insectos y de pronto las incomodidades de estar en un lugar donde no está la bandeja paisa, donde de pronto no pueden a un de uno y comprar ciertas cosas, donde no hay una piscina donde pueda ir a relajar un rato, a un lugar donde de pronto la gente muchas veces no lo va a recibir tan bien. Y entonces, a veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que en realidad nuestra carne la resiste continuamente y decir, no, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Muchas veces le decimos, no, como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios te va a hablar a ti, cada uno de ustedes y de ustedes acá también. Los de ese lado no se me van a escapar. A ustedes también deben hablar. Y me va a hablar aquí cosas que tal vez nos recusan tanto. Pero qué bueno decir, Señor, no es lo que tanto me agrade a mí, que es lo que a ti te agrada.
y en el cumplimiento de hacer la voluntad de Dios, Dios va a dar un tremendo gozo y satisfacción a nuestros corazones. Inicialmente puede que parezca que tal vez no, esto va a ser terrible, un sufrimiento grande, pero qué maravilloso es Cuando obedecemos y aun cuando perezcamos, aun cuando nuestra vida está en peligro, sabemos de que morimos haciendo la voluntad de Dios y que hay una recompensa eterna para cada uno de nosotros. Amén, amén. Como dije antes, nuestras vidas tienen que ser un continuo. Cuando hablamos de alabanza y de adoración, muchos pensamos de que la alabanza y la adoración es venir un domingo por la mañana, levantar nuestras manos, cantar y saltar un ratito. Y sí, no hay nada malo. A mí me encanta poder venir y estar con alguien, un líder de alabanza que Dios le ha dado el don y participar en la alabanza. Eso es bueno. A Dios le agrada cuando el pueblo comienza a elevar su voz al cielo y debemos de hacerlo. Pero esto es solamente una pequeña vislumbre de lo que Dios quiere que nuestra vida sea. Él quiere que nuestra vida entera sea una continua alabanza de adoración hacia Él. Cuando yo amo a mi esposa y la trato como a vaso más frágil, cuando instruyo a mis hijos en el camino de la vida eterna, eso es adoración, eso es alabanza para nuestro Dios. Cuando me comporto bien en mis negocios y soy sincero y soy íntegro en todo lo que hago, cuando hablo la verdad, eso es adoración. Cuando yo saco de mi bolsillo dinero que Dios me ha otorgado y quiero contribuir con la obra del Señor aquí en la tierra, lo que acabamos de hacer hace poco y lo que tal vez al final del culto muchos de ustedes puedan participar también dando para la obra misionera. ¿Saben qué? Ese es un acto de adoración, porque estamos diciendo: Señor, tú me has bendecido, pero de lo que tú me das yo también quiero sacar un poco, Señor, para devolvértelo a ti, para que la obra siga marchando. Eso es adoración. Una vida de alabanza es una vida que verdaderamente vaya en obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Y con esto en mente, estuve escuchando a un pastor allá en los Estados Unidos que dio una explicación muy linda y quiero compartirla con ustedes en lo que es la verdadera alabanza y la adoración. Porque la verdadera alabanza y la adoración es algo que le agrada a Dios inmensamente. Y queremos hacer lo que le agrada a Dios. Y la palabra alabanza en el hebreo tiene 7 palabras que significan alabanza o adoración. Y quiero compartir estas palabras con ustedes para que esta alabanza o esta adoración sea de continua en nuestras vidas cada día. Una de las palabras para alabanza en el hebreo es la palabra todá. La palabra todá. Y esta palabra significa que Dios es el gran dador. Dios es el gran dador. Y cuando nosotros muchas veces alabamos al Señor, lo hacemos de esta manera. Extendemos nuestras manos de esta manera. Eso quiere decir, cuando yo pongo mis manos así, de esta manera, delante de Dios, estoy diciendo: Señor, tú eres el gran dador. Y yo vengo a ti, Señor, no busco los recursos humanos, Señor, busco aquel que es supremamente rico, aquel que es el proveedor, aquel que es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y a ti vengo, Señor. Yo no voy a confiar en un gobierno, no voy a confiar ni siquiera en un trabajo, voy a confiar es en ti, Señor. Y llegamos y le decimos: Señor, aquí estoy. Y ponemos nuestras manos de esta manera. Eso es agradable a Dios. Él es todá, el gran dador. Él es un Dios generoso. A Él le encanta. No digas: es que me molesta siempre que llego donde el Señor es para pedirle cosas. No te preocupes, a Él le gusta que le pidas. No que vayas a un brujo, no que vayas por allá a un hombre inconverso para que te dé un dinero mal habido. No, Él quiere que vayas al que lo tiene todo, a la fuente de vida eterna. Dios quiere que le pidamos. Nosotros como padres, cuando un hijo me pide algo a mí y yo tengo la posibilidad de dárselo, créeme que estoy dispuesto a dárselo. ¿Por qué? Porque lo amo. Dios nos ama a nosotros, podemos pedirle, claro que sí. Él quiere que vengamos, Él quiere escuchar de nosotros: papá, mira, estoy enfermo, por favor, sáname. Y extendamos nuestras manos y recibamos de parte de Dios: Señor, estoy apretado en mis finanzas, Señor, necesito una bendición del cielo. Lleguemos donde Él.
Él quiere que nosotros le pidamos, porque como hijos tenemos ese derecho que Él nos ha dado de llegar al mismo trono de la gracia y recibir la pronta ayuda y la misericordia de parte de Él. Señor, he pecado, por favor, dame tu perdón. Extendemos nuestras manos hacia Él. Todá. Entonces Dios es el gran dador. Otra palabra para la alabanza en el hebreo es la palabra yodá. La palabra yodá. Y es más bien, se expresa, esto quiere decir, yo quiero estar cerca de ti. Cuando tú levantas tus manos así, hacia el cielo, le estás diciendo, Señor, extiendo mis brazos porque quiero estar más cerca de ti. De nuevo, aquellos que somos padres y nuestros niños están pequeños, cuando ellos están asustados, que llegan corriendo, ¿qué hacen ellos? Levantan sus bracitos y el Padre amoroso llega y lo levanta, porque ese niño, esa niña quiere la cercanía con aquel que tanto la ama. Entonces Dios nos ama profundamente y Él quiere que extendamos nuestros brazos hacia Él, diciéndole, Señor, no quiero estar lejos de ti. Quiero levantar mis brazos, Señor, en señal de que te necesito hoy, mañana y siempre. Él es un Dios amoroso y Él es un Dios que quiere, no solamente queremos estar nosotros cerca de Él, Él quiere estar cerca de nosotros. Qué maravilloso, hay padres que de pronto a sus hijos los han descuidado, tal vez no tienen ese amor, y a veces muchos niños y niñas y ya adultos han tenido en su corazón como un rechazo, como que les ha dolido mucho no haber tenido una buena relación con su Padre terrenal. Y lamentablemente el ser humano muchas veces rechaza lo que más debe amar aquí en la vida, que son sus hijos y su esposa. Pero tenemos un Padre celestial que nos dice, yo nunca te voy a dejar. Tú siempre puedes contar conmigo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo con todo esto, yo te recogeré. Tú y yo tenemos esa esperanza maravillosa en Dios. La próxima palabra, y la tercera palabra es la palabra barak. Barak, termina con K, así con B de B grande y termina con K, barak. Y más bien es una palabra que dice, tú eres mi Dios. Y cuando lo expresamos, lo hacemos de esta manera. Nos acostamos, nos arrodillamos y simplemente, como aquí en la tierra, cuando alguien se presenta ante un rey o delante de un emperador, ¿qué hacían allá en los tiempos de esos emperadores o reyes? Se inclinaban hasta la tierra y estaban a la disposición total de aquel rey o de aquel emperador. Nosotros le decimos a través de esa palabra, Barak, Señor, tú eres mi Dios. Nada en este mundo quiero más que estar contigo. Tú eres mi Dios, Señor. En el Salmo 103:1 dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y que toda mi alma, Señor, bendice tu santo nombre. Es decirle, Señor, nada más en esta vida deseo. Lo más que deseo eres tú, Señor. Yo me rindo completamente ante ti. Esa es la palabra barak y eso es agradable a Dios cuando un hombre o una mujer le dice, Señor, tú eres lo más lindo, lo más precioso en mi vida. Señor, todo el dinero del mundo, todos los lujos que este mundo me puede ofrecer no se comparan en nada con que tú seas mi Dios. Que como Pablo poder decir, Señor, todo lo que Pablo en una ocasión dijo, el haber sido un gran maestro, el haber tenido una ciudadanía romana, el ser un hombre del Sanedrín que era del cuerpo gobernante de Israel, todo eso, Señor, lo que tú me has permitido tener en comparación de tenerte a ti, esto no vale absolutamente nada para mí. Lo que más vale es caminar contigo. Yo reconozco que tú eres mi Dios. Esa es la palabra barak. Señor, yo me rindo completamente, Señor, a tu voluntad. Me rindo, Señor, a tu presencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No simplemente que cantemos o saltemos por un momento, un domingo en la mañana, pero que nuestra vida entera sea un reconocimiento de que Él es nuestro Dios. La siguiente palabra es samar, con la letra Z, samar. Y la palabra samar es cantando con instrumentos,
cantando con instrumentos. Qué lindo poder tener un piano, una guitarra, poder tener diferentes instrumentos. Es hermoso porque los instrumentos nos ayudan a entonar un poco nuestras voces. Y qué lindo poder cantarle al Señor con instrumentos. Yo sé que hay iglesias donde dicen, no usemos instrumentos. Y está bien, si no hay el dinero, a Dios le agrada tu voz. Pero qué lindo cuando podemos tener la oportunidad de cantar con instrumentos. La misma palabra nos dice, cántale al Señor con el arpa, bueno, en ese día no existía el piano, pero con la pandereta y con todo lo demás, instrumentos de diferentes instrumentos musicales. Eso era para Dios, es muy hermoso. Y yo creo que en el cielo van a haber melodías constantes alabando y adorando el nombre del Señor. Pero cantar con instrumentos es algo que también quiere decir la alabanza. Luego está la palabra tehila, no tequila. No vayan a pensar, la tequila te emborracha, pero tehila, y es con la H, T-E-H-I-L-A-H. Bueno, sería tehila. Entonces, y esto es más bien, haz una melodía al Señor. Haz una melodía al Señor. La palabra tehila, haciendo una melodía al Señor. Que nosotros mismos podamos cantar una melodía. Qué bueno cantar con el resto de las personas, pero tú y yo, Dios nos ha hecho seres musicales para alabarle continuamente a Él. Tú y yo podemos componer canciones a Dios. No que vayan a salir y te vas a enriquecer por las canciones que cantan. Hay algunos que tienen ese don y que cantan hermoso, pero a Dios no le interesa tanto cómo está entonada tu voz. Si tienes una voz de ángel o una voz debajo de un tarro. No estamos hablando de eso. Dios quiere que le cantes de lo profundo de tu corazón. Y alguien que no tenga una muy buena voz, que le cante al Señor con sinceridad, vale mucho más para Dios esa persona que alguien que ha sido entrenado en la música, que canta hermoso, pero que canta más bien como para demostrar su talento. A Dios no le interesa el talento, a Dios le interesa que venga un corazón puro, que Él quiera alabarle. Tú y yo podemos dedicarle canciones a Dios, componer canciones en nuestro corazón para el Señor. Luego la sexta palabra sería para la alabanza es Shabak. Shabak es proclama en voz alta la bondad de Dios en tu vida. Shabak. Y bueno, se me olvidó darle algunos versículos. Un versículo acá para esta Shabak es Salmo 145, versículo 4. No lo vamos a leer, simplemente colócalo como una referencia. Para la primera, Todá, es el Salmo 56, versículo 11 y 12. Para la palabra Tadá, que es Dios es el gran dador. Para la palabra Yadá, quiero estar cerca de ti, es el Salmo 44, 8. Para la palabra Barak, tú eres mi Dios, es el Salmo 103.1, creo que se lo mencioné. Para la palabra Samar, cantando con instrumentos, es el Salmo 144.9. Y para la palabra Tehila, haz una melodía al Señor, es el Salmo 22.3, donde dice Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y la palabra Shadak es el Salmo 145.4, que es proclama en voz alta la bondad de Dios. Nosotros no podemos avergonzarnos de hablarle a otras personas del Señor. Saben de que el mundo muchas veces se da alarde de las cosas malas que hacen y las comparten con todo el mundo. El hombre mujeriego de cuántas conquistas ha tenido. El hombre borracho de cómo se puede tomar 2 o 3 garrafas en una noche. El hombre drogadicto de cómo ha experimentado con todo tipo de drogas. Y todo el hombre que es satanista de qué poder tiene y cómo puede conquistar lo que quiera con el poder que viene de parte del diablo. El mundo muchas veces da alarde y proclama las cosas perversas que hacen.
Ahora nosotros como hijos de Dios, ¿por qué no podemos anunciar en voz alta de la grandeza de nuestro Dios? ¿Por qué a veces nos avergüenza hablarle a alguien de cómo Dios está obrando en mi vida y cómo puede obrar en la vida de él o de ella? Si pensamos en estas cosas, ojalá nos animemos a comenzar a testificar más de la bondad de Dios, de proclamar lo bueno y maravilloso que es Él. ¿Con cuántos ha sido Dios bueno en este día? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces no lo diga simplemente aquí en un escenario de iglesia, en un ambiente donde hay cierta seguridad. Proclámalo afuera donde la gente necesita escuchar de la bondad de Dios. A diario tú y yo vamos a conocer personas quebrantadas, han sido rechazadas, humilladas, personas que han sido desechadas por la misma sociedad. ¿Por qué no vas y les proclamas la bondad de Dios a ellos? O a gente desesperada que está pasando por tiempos de tanta crisis. Proclámale la bondad de Dios. No te quedes en silencio, no cierres tu boca, es tiempo de abrirla, es tiempo de decirle: Dios es bueno, Dios quiere venir y llenar tu vida, Él es el único que lo puede hacer. Y obviamente le hablas del arrepentimiento, no le hables solamente del amor de Dios, le hablas del arrepentimiento, pero eso es también, el hablarle del arrepentimiento y de que se arrepientan de sus pecados es un acto de amor hacia esa persona. Y finalmente está la palabra alel, con la H, H-A-L-E-L, alel, que es donde viene la palabra aleluya, alel, y esa quiere decir jactarse o dar alarde de Dios, hacerlo de una manera, pero así efusiva. Y yo daría de pronto un ejemplo, una ilustración. El próximo año en los Estados Unidos, en México y en Canadá se va a jugar la Copa Mundo. Para los quienes son aficionados del fútbol acá, la mayoría, solamente la mitad. Bueno, pero digamos aún los que no sean aficionados, por lo menos has escuchado que se va a jugar la Copa Mundo allá en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Colombia es uno de los 48 países que va a participar en la Copa Mundo. Colombia tiene un buen equipo. Ahora a veces no trabajan mucho en unidad, pero si trabajan en unidad y como equipo, yo veo la posibilidad de que Colombia llegue a la final de la Copa Mundo. Algunos dirán, no, dudo mucho. Yo creo que tienen el talento de poder llegar hasta la final y aún de ganar la primera Copa Mundo en la historia de Colombia. Si Colombia llega a estar en la final, ¿cuántos verían el partido? Espero que todos. Yo estaría en primera fila. Entonces, si ahora, con tal de que no vaya a estorbar si es un día de culto. El culto es primero. Ok, entonces, porque me acuerdo que una vez allá en los Estados Unidos el deporte rey es el fútbol americano. Y ustedes saben lo que quiere decir Super Bowl o el Gran Tazón, que es cuando los dos mejores equipos de los Estados Unidos se enfrentan para ver quién es el campeón. Ese día se cierra todo. La gente se hace fiestas, invita gente a la casa, comen juntos y ven el partido. Y eso pues, todo se cierra. En ese día, la concentración, más de 300 millones están viendo por la televisión ese partido y alrededor del mundo, quizá más, quizá 1 billón de personas. Entonces, en una ocasión, escuché que un pastor dijo, yo no voy a cerrar mi iglesia porque ellos tenían el culto a las 6 de la tarde los domingos y el super tazón era a las 6 de la tarde un domingo. El pastor dice, no, yo no voy a caer en todo lo que el mundo está haciendo, mi iglesia la voy a abrir, sea que esté yo solo con mi familia, pero yo no voy a renunciar a un culto en la iglesia por un supertazón. Y abrió la iglesia. Y a las 6 de la tarde, eran como las 6, solamente la familia, 6:05, la familia, como a las 6:10 llegaron 2 hombres, allá 2 de la congregación, y llegaron y el pastor les dio un abrazo y les dijo, hermanos, los felicito. Qué bueno que ustedes no cedieron a lo que todo el mundo está haciendo, viendo el supertazón en este día. Y les abrazó y los hombres dijeron,
pastor, el supertazón es hoy. Se nos había olvidado y regresaron y se fueron corriendo de la iglesia. Pero creo que la Copa Mundo no va a ser a las 11 de la mañana un domingo. Yo creo que va a ser, porque sería el pastor Eucario, mi persona, y su esposa, y de pronto el cuerpo pastoral aquí en ese culto. No. Entonces no se va a reemplazar el culto por la Copa Mundo. Pero bueno, a lo que me refiero es esto, y ya me quedan un par de minutos. Si Colombia llega a ganar la Copa Mundo, supongamos, soñemos por un momento, ¿cómo creen que la gente reaccionaría? ¿Vieron el partido allá en sus casas? De pronto está en pantallas gigantes en diferentes estadios o plazuelas por ahí o parques, todo el mundo, todo Colombia mirando, y Colombia a la final y por penales ganó. ¿Cuántos quedarían diciendo, ve, ganó Colombia, qué bueno? Los gritos, la parranda, aquellos que no conocen del Señor, eso, los bares se llenarían, las fiestas, las banderas de Colombia por esa noche, y es el siguiente día, yo creo que declararían un día nacional aquí en Colombia. Esa es la palabra jalel, jactarse, dar alarde, diríamos, Colombia es el mejor, ganó la copa, es el mejor equipo del mundo, los brincos y los saltos de alegría. Si a veces lo hacemos como hinchas de un equipo de Nacional o Medellín, cuando de pronto ganan un partido, ¿cómo será la selección Colombia? La efusividad, el entusiasmo, la alegría y el gozo, la gente no se callaría. Entonces esta palabra jalel es alaben o den gritos de júbilo, saltando y cantando hasta que las voces le queden roncas, donde ya no puedan pronunciar palabra. Yo sé que si Colombia llega a ganar la Copa Mundo, al día siguiente la gente ya perdió la voz, todos quedarían roncos de la alegría. ¿Cómo no hacerlo para el Señor? A veces nos avergonzamos aún de alzar una manito para el Señor, o de pronto dar un pequeño saltito para el Señor, o de pronto medio danzar para el Señor. No nos avergoncemos, es algo, el Señor es lo mejor que nos ha ocurrido en nuestras vidas. Tenemos que proclamarlo a todos los cuatro vientos, a todos los puntos cardinales. Tenemos que decir, el Señor es bueno, es maravilloso, gritar y decir, Señor, no hay nadie mejor que tú. Gloria a Dios, los silbidos, los gritos de alegría. Yo viví como unos 2 años aquí en Primavera, aquí a media cuadrita, y ustedes saben de que el equipo de Envigado juega sus partidos ahí. Yo no he asistido a ningún partido, pero me daba cuenta siempre que hacían un gol. Desde mi apartamento, cuando Envigado o de pronto Medellín jugaba contra Envigado, uno de los dos, pues como hay hinchas de los dos, el grito de júbilo y comenzaban a saltar y parecía que se iba a caer encima el estadio por el júbilo y la alegría de un solo gol. Hermanos, cuando hablamos del Señor, no es un partido, no es que tu equipo favorito quedó campeón, no es que Colombia quedó con la Copa Mundo, no, eso es insignificante en comparación de la grandeza de nuestro Dios. El jalel significa que yo no me avergüenzo del Señor, que estaré orgulloso de Él, que gritaré a todo pulmón de quién es Dios en mi vida, que nunca me avergonzaré de Él. Y todo eso es agradable a Dios, haciendo lo que Dios le agrada.